Ok, bueno. Yo les voy a presentar un poco la relevancia del pensamiento matemático en el estudio de la mente y el sistema nervioso. Y quise poner este meme aquí porque estoy segura de que todos nosotros nos hemos sentido así en algún momento de la vida y es por eso que tiene tanto éxito. A continuación les voy a leer un fragmento de En la mente de un matemático de John Lockhart y les voy a pedir que cierren sus ojos para eso. Un músico se despierta de una terrible pesadilla. En sus sueños se encontraba en una sociedad donde la educación musical era obligatoria. En ella se enseñaba que, dado que los músicos expresan sus ideas en forma de partituras, estos curiosos puntos y líneas negros son el lenguaje de la música, y todos los estudiantes deben dominarlo. Esperar que un niño cante una canción o toque un instrumento sería ridículo, pues estos temas son muy avanzados y generalmente se posponen hasta la universidad y a menudo la maestría o el posgrado. Por supuesto, no muchos estudiantes se concentran en la música, por lo que solo unos pocos llegan a escuchar los sonidos que representan los puntos negros. Ahora quiero que vuelvan a abrir los ojos y imaginen cómo sería la música si esto es lo único que nos enseñaran de ella, si esto fuera toda la representación que tiene. Bueno, claro, esto nos lleva a pensar que a lo mejor solo existe gente musical y gente que es no musical. Sin las matemáticas, el cerebro es un rompecabezas que estamos intentando resolver con los ojos tapados y las manos atadas. Pero en base al cuestionamiento anterior, creo que es válido decir que existe una pregunta sobre si es innata la capacidad numérica. En los años 50, el psicólogo Jean Piaget llevó a cabo una serie de experimentos en niños de diferentes edades. En ellos realizó diferentes preguntas sobre la conservación de volumen, cantidad, materia y longitud en diferentes objetos, y de esta forma intentó analizar la capacidad matemática de los niños. Por ejemplo, en el experimento de conservación numérica se colocaron dos líneas con el mismo número de monadas, y cuando la longitud de una de estas líneas se alargaba, los niños respondían que estas tenían, incluso si la fila de abajo tenía menos monedas. Lo anterior llevó a Piaget a postular su teoría de desarrollo cognitivo, en la cual describía que las habilidades de los niños se desarrollaban de forma lineal y por lo tanto estos nacían sin capacidades cognitivas. Dicha teoría tuvo un gran impacto en los años 60 y 70, lo que condujo a una reforma educativa que se denominó Newmat. En ella se asume que no existe una intuición numérica y por lo tanto el pensamiento matemático solo puede construirse por medio de la razón y la lógica en etapas avanzadas de la niñez. Por ejemplo, dice que este pensamiento se forma hasta cerca de los 11 años cuando tenemos la capacidad de hacer operaciones formales. Lo anterior, bueno, sin embargo, en 1974, estos mismos experimentos se repitieron por James McGarrell y Margaret Donaldson, pero esta vez se utilizaron dulces en vez de monedas. Y cuando se le preguntó a los niños cuál era la fila de dulces que ellos preferían comer, los niños casi siempre respondieron aquella fila que tenía la mayor cantidad de dulces. En esto se pudo graficar claramente que existía una diferencia entre los resultados que se obtenían dependiendo de la conducta del investigador, lo cual llevó a considerar una frase que el mismo Piaget dijo. Si el conocimiento numérico fuera preformado, debería existir de forma implícita en bebés y animales. De hecho, la presencia de este sentido numérico también se ha investigado en diferentes seres vivos donde la variable para tomar una decisión es esta cantidad numérica. Estas investigaciones se han llevado a cabo en primates, en mamíferos, en vertebrados e incluso en invertebrados. En todas ellas se demostró que existía como este sentido de numerosidad, por así decirlo. Ahora, ¿cómo es que podemos procesar esta numerosidad? Una forma de comprender el funcionamiento de un sistema es encontrar la excepción a la regla. En este caso, la discalculia se presenta como la dificultad para la comprensión aritmética y presenta afecta más o menos un 5% de la población. Se llevó a cabo una investigación en la cual se realizó una morfometría tridimensional con diferentes análisis como
la imagenología por y el MRI, pues, resonancia magnética, y por difusión de tensores. Ahorita vamos a entrar en la parte dura de la neurofisiología, pero no vamos a entrar tanto en los detalles porque es algo que voy a recuperar más adelante. Por ejemplo, en esta primera imagen podemos observar que existe una reducción de materia gris de forma bilateral en el cerebro. Sobre todo, se pueden observar estas diferencias en el surco intraparietal derecho, en el lóbulo parietal superior, por ejemplo, en la corriente ventral y el giro lingual y fusiforme, en el complejo occipital lateral y el giro medial occipital también. Otra de las diferencias se pudo encontrar en el lóbulo mediotemporal, en lo que es el giro parahipocampal y la corteza etorrinal, además del hipocampo de forma bilateral. Estos estudios se realizaron en grupos de niñas de entre 7 y 9 años que presentaban discalculia en comparación con un grupo control, con los cuales sus resultados en las pruebas GWAT, o como se diga, fueron muy similares. Otra de las diferencias que se observó fue la reducción en la materia blanca y el volumen, sobre todo en la corteza parietal derecha. También por la imagenología de difusión de tensores se pudo observar que existía una reducción en la ansiotropía fraccional, es decir, que el grado de difusión de un proceso era menor en estas áreas. En base a esto se pudo hacer una identificación de los circuitos por el mapeo de tractos con el atlas de la Universidad de Hopkins, en el que se identificaron 2/3 partes de estos circuitos. Los más prominentes fueron el fascículo frontooccipital inferior, el fórceps mayor, el tracto corticoespinal, la radiación tálmica anterior y varios otros. Creo que lo más importante de señalar de este estudio es que estas diferencias, lo más importante de señalar de este estudio es que las diferencias más fuertes se encontraron en el giro fusiforme derecho. La investigación propone que fundamentalmente la discalculia es un síndrome de desconectividad que se parece mucho a la dislexia, pero se debe a un déficit de materia blanca, donde probablemente el impedimento más importante es la asociación de los símbolos matemáticos a su significado semántico que ocurre en este giro del que les hablaba. Las diferencias microestructurales afectan la capacidad de realizar las operaciones matemáticas, pero en sí no afectan el razonamiento matemático verbal, por lo que no se puede correlacionar este problema con la inteligencia. Bueno, con lo anterior a mí me parece evidente que existe un complejo sistema de circuitos y redes neurales para procesar a la vez el sentido numérico. No obstante, la numerosidad no es algo exclusivo de la vista, el oído, el tacto, o incluso, por así decirlo, el olfato o el gusto. Si aparentemente existe un proceso biológico del sentido numérico, creo que es válido que nos preguntemos qué es un número, ¿no? Estos objetos parecen ir más allá de la realidad, pero para abordarlos existen tantos sistemas numéricos como han existido culturas en el tiempo y el espacio. Desde las civilizaciones más antiguas hasta las civilizaciones contemporáneas que utilizan la base decimal. Incluso los sistemas infantiles pueden considerarse sistemas numéricos. Así que les pregunto, si todos estos símbolos representan un número que en realidad no son, ¿qué es un número, no? Esta pregunta se relaciona fuertemente con ramas de la metafísica y epistemología. Platón hubiera dicho que era un objeto abstracto que no existía en el tiempo o el espacio. Sin embargo, en el siglo XX, el empirismo científico empezó a cuestionar este idealismo matemático vigente desde el 300 a.C. con Euclides. Y fue entonces que las matemáticas empezaron a pasar por un periodo de crisis donde surgieron paradojas en sus unidades fundamentales, los números, los axiomas, los conjuntos. De hecho, a partir de esta crisis surgieron más de 9 escuelas de pensamiento diferentes para abordar este problema. Por ejemplo, el nominalismo considera que los números son solo los objetos reales a los que les asignamos un valor. El problema es que existen números como pi o la constante de Euler que no funcionan bien con esta descripción. Por otra parte, el ficcionalismo propone que el pensamiento matemático solo es la narrativa sorprendentemente como congruente que le damos a la realidad.
y que en sí no es un discurso verdadero, sino exitoso, por así decirlo. Sin embargo, las matemáticas tienen esta capacidad objetiva de predecir más allá de nuestra interpretación subjetiva del mundo. El gran problema con el pensamiento matemático es que su conocimiento parece ser necesariamente verdadero para existir, además de ser fundamental en todas las ciencias. Aún así, en la actualidad todavía no se llega a un consenso sobre qué es un número. Existen todavía muchas discusiones de estas diferentes escuelas. Bueno, y si no estamos seguros de qué es un número, a lo mejor podemos preguntarnos cuáles son los números que existen, ¿no? Una respuesta rápida pueden ser los naturales y quizá de forma más amplia los reales. Pero computablemente también existen números algebraicos y complejos. La representación de estos números se puede visualizar en un diagrama de Venn, como el que está a la derecha, por sus semejanzas y diferencias, y en un diagrama de Euler por sus características y propiedades. Aunque si ahondamos y nos queremos preguntar cuántos números existen, quizá pueda ser difícil encontrar una respuesta. Podría decirse que existen infinitos y que unos infinitos pueden ser más grandes que otros. A lo mejor a algunos de ustedes les suena esta idea. Pero este concepto trajo muchísimos problemas al intentar computar lo incomputable. Fue George Cantor quien introdujo a la teoría de conjuntos la idea de que los números son conjuntos infinitos, lo cual resultó en muchísimas paradojas. Una de las más famosas es la carrera entre Aquiles y la tortuga, la cual siempre lleva una ventaja infinitesimalmente insalvable. El Hotel Hilbert siempre lleno, pero disponible infinitamente si es necesario. El cuerno de Gabriel o trompeta de Torricelli infinitamente larga que si se sopla tardará un tiempo infinito en sonar, si suena. Y bueno, estos problemas solo pudieron ser resueltos por la lógica, pues no, porque esencialmente son problemas ilógicos. La forma en que intentaron resolver estos problemas fue por sistemas axiomáticos. El más famoso de ellos es el de Samelo Frankel con el axioma de elección, por así decirlo. Vigente incluso al día de hoy, pero que aunque no se pueda probar, no se use ni se entienda, aún así se asume como verdadero. Esto ha llevado a una distorsión de la lógica matemática en un sistema de creencias. De hecho, esta idea es tan vigente que cualquier conjunto matemático puede definirse en base al infinito. Se puede decir que una recta es un conjunto unidimensional infinito de puntos que se extienden en ambas direcciones. Que un círculo es un conjunto bidimensional infinito de puntos equidistantes de un centro. Que una esfera es un conjunto tridimensional infinito de puntos equidistantes, igual de un centro. De hecho, es más, el teorema fundamental de cálculo se basa en el uso de infinitesimales para definir los límites y continuidad de una función. Y espero que esto les suene familiar porque justo lo tuvimos de examen de lunes. Lamentablemente, en la realidad el infinito no existe. Un conjunto son varias cosas consideradas una. Si el conjunto es infinito, ya no es un conjunto. Con todo esto hay alguien llamado Kurt Gödel que se atreve a proponer una nueva perspectiva del platonismo que descartaron en la crisis. Gödel considera que las propiedades de los objetos físicos y matemáticos no son construidos por el ser humano y no pueden reducirse a entidades mentales. Él considera que estos objetos son reales de forma análoga a nuestra percepción, que la intuición es una relación no perceptual con las matemáticas, porque no existen en el tiempo y el espacio. Y la razón es una relación perceptual con las matemáticas porque se expresan en el tiempo y el espacio. Y que como seres humanos tenemos la capacidad de enfocar nuestra atención en ambos procesos. Si existe la posibilidad de que algo se pueda formular de acuerdo con él, es porque probablemente esta formulación existe o existirá en algún momento. Lo peor de todo es que estas cosas están fundamentadas en un sustento matemático. Las imágenes anteriores de estos teoremas se las voy a resumir en lo que son los teoremas de incompletitud de 1931. En estas, Gödel propone que si la paradoja de Russell es verdadera y no hay un conjunto que contenga a todos los conjuntos, entonces
para los números naturales, en base a la derivación de los axiomas de Peano, el sistema solo es consistente, por así decirlo, como verdadero, si está incompleto. Es real más bien. ¿Por qué? Pues porque la existencia de estos argumentos no se puede probar o refutar y que la certidumbre es la única, la única certidumbre es y que la única certidumbre es la incertidumbre. Y de esta nace la posibilidad de creación. El segundo de sus teoremas propone que cualquier sistema es inconsistente si está completo. ¿Esto a qué se refiere? A que el infinito no existe. Cualquier ciclo tiene una excepción a la regla, por así decirlo. Bueno, el diablo está en los detalles, como muchas veces hemos visto a lo largo de este curso, y aparentemente Dios es inalcanzable. Hay un libro que se llama Gödel, Escher y Bach, una eterna trenza dorada, que habla más a detalle sobre este fenómeno y su relación con la tan mencionada conciencia que hacemos aquí en la carrera. Si no sé, se animan a entrar en los detalles porque tiene mucho de este lenguaje como computacional para intentar comprenderlo, ¿no? Lo importante aquí es recordar que el pensamiento matemático es como este medio que tenemos para la abstracción de lo material y la materialización de las ideas. Y es una gran herramienta, o sea, el pensamiento matemático nos permite hacer perceptible lo imperceptible, porque cuando se usa correctamente adquiere capacidades predictivas en la ciencia. Muchas veces los matemáticos se adelantan a los físicos por una razón. El problema del sistema nervioso y la mente es fuerte, es un análisis multidimensional, pero si existe una constante entre los bloques que conforman las estructuras anatómicas, celulares, bioquímicas y físicas, esta constante son los circuitos, los ciclos, los procesos, las repeticiones. Y bueno, ¿cómo es que podemos utilizar las matemáticas para analizar estas propiedades de los circuitos? Como no encontré un mapa mejor que este para el procesamiento de razonamiento matemático, vamos a analizar los elementos de nuestro laberinto neurofisiológico por medio de sus regiones asociadas al procesamiento de los números en base a la imagen de morfometría tridimensional por la discalculia. Primero, la imageneología reveló que de forma bilateral había una reducción en la cantidad y el volumen de la materia gris. Justo como mencionábamos hace unos instantes en clase, existe la hipótesis de las dos corrientes propuesta por David Milner y Melvin en 1992, la cual nos indica que existe esta corriente dorsal que se encarga del dónde, por así decirlo, y procesar la información espacial y temporal que recibe la corteza visual. La corriente ventral, por su parte, se encarga del qué, de la forma, del color. Bueno, en base a la imagenología, tenemos que esta información se empieza a procesar desde el cerebelo, donde se realiza la integración sensitiva y motora. Por ejemplo, el cuneato se encarga del procesamiento visual básico por las vías inferiores visuales. Está asociada fuertemente a procesos de atención, de memoria, recompensa e inhibición en el estriado, y de hecho se ve afectado en lo que son apostadores patológicos. El precuneato me pareció un área muy interesante porque es una de las menos mapeadas y se encarga mucho de la visualización mental del yo y la memoria episódica, y por algún extraño motivo se encuentra relacionada con la comezón. Bueno, volviendo un poquito a esta corriente dorsal que se encarga del dónde, el lóbulo parietal superior, que está subrayado aquí en amarillo, es el que se encarga de la orientación espacial. Otra de las zonas afectadas en la discalculia fueron el surco intraparietal, que es la función sensoriomotora, y la cual se encarga de la planeación cognitiva del movimiento. En cuanto a la corriente ventral del qué, está el giro lingual o medial expital, que a diferencia de como su nombre indica, no se encarga tanto de las letras, sino en general de la asociación visual con la percepción de los símbolos, por así decirlo. Cuando se ve afectado, es curioso porque se refleja como el síndrome de nieve visual, que es como una granulación en la vista.
Por otra parte, el giro fusiforme, que como les mencionaba anteriormente, que fue donde se encontró una mayor diferencia entre los niños control y los niños con simbólica semántica, es diagnosticado. Algunas variaciones en este giro fusiforme también se pueden manifestar en trastornos como la sinestesia, de la cual ya nos habían platicado nuestros compañeros, la proponopsia, que es la falta de habilidad para distinguir un rostro, y también en la dislexia. También otra de las zonas fue la corteza temporal, anterior sobre todo a la derecha, que se encarga de la información semántica para asimilar analogías y que es la que se encarga como de, por así decirlo, completar ideas en base a información significativa que hemos adquirido. En cuanto al lóbulo temporal medial, el giro parahipocampal es el que se encarga de la almacenación de la memoria y los recuerdos necesarios para realizar a cabo procesos cognitivos. La corteza entorrinal, que creo que nos mencionó Rafa en una de las primeras clases, apenas empieza a describir, pero se le asocia a la navegación en la memoria y la percepción temporal. Y por otra parte, el hipocampo también está presente en estos circuitos como un punto de aprendizaje y memoria a corto plazo para la asociación con el sistema límbico, ¿no? Las emociones. Bueno, ahora sí, si la materia gris, como saben, se compone de estos somas neuronales y los axones desmielinizados, estos se pueden representar como nodos, es decir, puntos, por así decirlo. Si por otra parte tomamos la materia blanca, como las proyecciones y fibras que conectan y comunican las neuronas, estas se pueden como representar como rayas, ¿no? Les voy a platicar ahorita un poco de la teoría de grafos, porque en realidad es algo muy viejo, existe desde 1736, con uno de los primeros papers publicados sobre esto por el matemático Euler, y los problemas del puente de Konzingberg. Este es un problema de continuidad en el que se utilizan puntos y líneas para encontrar el camino más corto. Pero lo mismo se puede aplicar para las redes neurales, lo cual se empezó a desarrollar a principios de este siglo. El pensamiento matemático de la relación de los objetos es como la base de lo que es la teoría de grafos. Y como he mencionado, esta relación puede asociarse a cualquier valor que estemos buscando. Puede ser hacia grupos, cuál es el camino más corto, grados de libertad en un grupo de neuronas, las asociaciones que ellas pueden realizar. Y en realidad todo depende de la pregunta que hagamos. Esta teoría es muy importante porque actualmente eso es lo que se está utilizando en Machine Learning y desarrollo de inteligencia artificial. No voy a negar que existen unas mates muy, muy feas que sustentan todo esto, pero en realidad no son tan feas en esencia. El único punto es que a veces no las comprendemos. En esencia, la aritmética se trata mucho como de la acción de los números. Y una vez que uno empieza a comprender cómo funcionan estas reglas aritméticas como de forma fundamental, empieza a comprender más del cálculo que existe detrás de estas redes. Quizá para nosotros no es tan difícil comprender lo intrínsecamente que están relacionados pues todos los sistemas del cuerpo humano y cómo es que cada uno de ellos tiene una función específica que incluso pues podemos ver. Pero si solo nos basamos en la estadística y el cálculo para comprender pues el rompecabezas que es el cerebro, entonces tenemos los ojos y las manos atadas para resolver el rompecabezas que supone el sistema nervioso. Porque inevitablemente nos vamos a atorar con la parte cuantitativa sin aprovechar el análisis cualitativo que nos puede ofrecer las matemáticas. Somos mucho más que calculadoras. Creo que el cuerpo de las matemáticas todavía parece más un laberinto cuando en realidad nos surge un mapa, pero el cerebro a veces también parece un laberinto y no por eso es menos hermoso. Menos es más. Quizá no podamos comprender en su totalidad el infinito o la esencia de la unidad, pero yo creo que lo importante es concentrarse en lo que sí podemos comprender. Volver a lo esencial, que es lo que podemos ver y dibujar con pluma y papel, y es ahí, en lo menos, que encontraremos las semblanzas como con la verdad, ¿no? Con esto que propone Gödel. Espero que les haya gustado la presentación y que ojalá les haya cambiado algún paradigma
y si no, por lo menos se hayan quedado con más preguntas que respuestas. Me aventé muchísimos temas, pero es que siento que es un desperdicio que no nos enseñen nada de esto. Y personalmente yo recomiendo mucho estos tres canales porque hablan mucho de esto de las matemáticas puras, pero tienen un sustento muy académico y lo expresan de una forma muy crítica y digerible. Yo en mi vida, por ejemplo, del canal de medio, pensé que me iba a ver un video de 1 hora y media hablando de conjuntos y que iba a estar absorta. Y eso me lo regaló este señor que es un investigador de la Universidad de Australia. Y pues bueno, eso es todo. Ahí está mi presentación. Ay. Bien, entonces, es bien importante las matemáticas. Yo siempre se los digo a los estudiantes y siempre se los digo cada vez que me entrevistan. Es que matemáticas tienen que ver mucho. Y no saben, pero incluso me he tenido bueno, me he encontrado mucha gente que está en el área que está en desacuerdo. Y me dicen, pero pues yo no necesito matemáticas muy complicadas para hacer lo que hago, ¿no? Y pues publican muy bien, ni 3 y todo. Pues sí, pero eventualmente eso es una cosita de todo el cerebro. O sea, cuando tú quieres analizar todo, las cosas se complican. Y yo también ya llego a un punto en donde digo, oh, maldita sea, ¿por qué se lleve más matemáticas en la universidad? Y de verdad, o sea, cuando yo comparo su carrera con la mía, tienen muchas cosas en similitud. El ser biomédica me acercó mucho a la clínica, que me gustó mucho. La clínica es algo que disfruto mucho. Pero algo que les envidio total y plenamente es matemáticas y modelos computacionales. O sea, eso me muero de envidia. O sea, eso es algo, o sea, que lleven esto está de no manchen, o sea, de verdad, está padrísimo. O sea, porque cuando te enfrentas con problemas, cuando te enfrentas con preguntas que tienen que ser expresadas de maneras que no sabes cómo hacerlo y que quieres responderlas, pero no tienes las matemáticas para responderlas, te das de topes de no haberlo hecho desde antes. Y a mí siempre me gustaban las matemáticas, pero en mi carrera llevé cálculo. O sea, no llevé nada de matemáticas. Entonces, está muy padre esto para hablar justamente de eso. No le huyan. Ciertamente estamos en un momento en las neurociencias donde tenemos muchos datos y tenemos pocas respuestas. Mi papá era matemático, entonces él siempre me decía que lo más difícil de las matemáticas es poder poner un problema en el lenguaje matemático, ¿no? Entonces siempre me decía, si cuando no sepas, a ver, primero analiza bien el problema y trata de hacer una representación simple. Y eso de tomar el lápiz, yo lo hago todo el tiempo, así, a ver, tranquila. Porque a veces me meto más la vida, trato de hacer un programa para que haga automatizarlo, de un algoritmo. De repente digo, no, a ver, ni siquiera tengo claro bien qué es lo que quiero hacer. A ver, o sea, de primero lo tengo claro en el papel y después veo cómo lo ejecuto en un algoritmo. Entonces, está padre porque pasamos y bien me lo dijiste en tu correo, pasamos de comprender cómo las matemáticas estudian a las neurociencias y cómo el cerebro nos permite comprender a la matemática, bueno, los números, ¿no? Entonces fue una plática bastante interesante que fue y vino en diferentes direcciones. ¿Alguien tiene? A ver, Aldo. Sí, yo tengo una duda. Ana, ¿puedes poner, por favor, como las áreas que están asociadas con el procesamiento matemático? La imagen esa que tenían los diferentes áreas. Sí, a ver, te comparto. Igual les voy a subir al rato la presentación. Era esa. Ajá, era esa de la de abajo. Esta. Sí, aquí Sí. agarré cada cachito de la imagenología para ponerle, como por así decirlo, su región asociada y un poquito de la información básica que encontré, pues para no sé, como que para no hacer más grande el tema. Ya, pero creo que es muy útil, por lo menos para qué sirve cada cosa.
Mi pregunta era de si crees que es que, por ejemplo, en el realismo matemático, o platonismo matemático, como el de Gödel, si crees que afecta ese convicción metafísica que tienen en cómo se va a acercar cada uno al estudio, por ejemplo, de las áreas del cerebro. Lo digo porque, por ejemplo, si en el realismo crees que los objetos matemáticos son estos abstractos que están fuera de la realidad, independientes del sujeto, entonces uno, no sé si hipotetizo que tendería a pensar que el área que más influye es el hipocampo, ¿no? Por las relaciones de las Estoy vías completamente sensoriales. de acuerdo. Ajá, Ajá, y sí, por ejemplo, si no crees en el realismo matemático, pues dirías que sí, pues tiene que ver más el giro fusiforme o el giro lingual, ¿no? Porque estos entes están dentro de nosotros y no afuera. sí, yo creo que uno encuentra lo que está buscando. Y si estás buscando sustentar una idea de platonismo, vas a encontrar sustento para ideas platonistas, ¿no? Y eso es o sea, eso es una visión muy subjetiva que tenemos todos. Por ejemplo, Piaget estaba buscando demostrar que no había ideas innatas, por decirlo, y se acomoda la investigación a lo que él cree, pues eso es lo que va a presentar y si está bien estructurado, los demás se lo van a creer, ¿no? Pues por eso tuvo mucho éxito. Pero si se intenta ser objetivo y dejar de un lado como los sesgos o ideas que tengamos, bueno, entonces yo creo que surgen las matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas son independientes de nosotros. Bueno, en mi opinión sí son como reales, para así decirlo, sí son congruentes y verdaderas. Yo sí creo que sirven por algo, que no es narrativo o circunstancial. Y a lo mejor la idea que puede sustentar eso sí es un poco idealista, pero a mí me hace mucho sentido. Gracias. Victoria. ¿Tú qué opinas, Ana? ¿Es innato las matemáticas o no? Yo opino que sí. De hecho, creo que les envié un experimento del de las plantas, de cómo se comunican, un poquito de la carnívora, que se me va su nombre. eh, y te digo, depende mucho de cómo observes el experimento. O sea, si lo ves desde este punto de vista como idealista, dices, sí, la planta está esperando que se le active para que cuente, por así decirlo, y ya luego active su sistema para casa, ¿no? Pero pues si lo ves desde un punto de vista nominalista, que puede ser como de representación, en realidad lo que hace que la planta se decida, pues pueden ser simplemente los mecanismos, el tiempo que tardan los mecanismos en actuar a nivel bioquímico para que ocurran estos procesos, bueno, no de sinapsis, pero sí de comunicación de comunicación iónica para que se cierren estos canales de calcio y todo esto y ¡pac! Haga la trampita, ¿no? ¿Qué creo yo? Yo sí soy idealista, pero creo que las otras dos visiones son muy necesarias tenerlas siempre para tener mejor criterio. Así que no puedes asumir que algo existe porque lo crees, o sea, tienes que poner a gente que crea lo contrario que tú a discutir para tener un verdadero como enriquecimiento de tus teorías. Y hay más, bueno, supongo que hay muchísimos experimentos en bebés sobre eso. Humanos, sobre todo, sí, deben haber. Bueno, luego ya buscaré. Alexis. Siempre que presentan este tipo de imágenes de asociar lugares específicos del cerebro con acciones específicas, me hace muchísimo ruido, porque pues con todos los conceptos de redes y cosas que hemos estado viendo, me parece algo sumamente simplificado ver como que las funciones estén asociadas a una región específica. Entonces, no tenemos herramientas que nos ayuden a ampliar esta visión o a pues sí, descentralizar de esos puntos estas cosas. Justo creo que una de las cosas que más nos pueden ayudar son estas tractografías o, bueno, el mapeo por tractos, porque justo revelan los circuitos. Déjame te busco la imagen. Pero el problema con los circuitos es que no siempre sirven para la misma cosa. O sea, tienen como mucha variabilidad.
Y lo que intenta la teoría de grafos es que podamos comprender la forma en la que se asocian estos circuitos no por construcción solamente física, sino por función. ¿Ok? Por ejemplo, si lo que buscamos es una función de agrupación por asociación, sí se van a usar estos circuitos, pero cómo se van a relacionar es diferente. Ajá. Porque no son como circuitos lineales, o sea, no son solo círculos, ¿no? Tienen muchísimas proyecciones y esto. Y bueno, en esto se basa un poco de las redes neurales y el análisis de grafos intenta destacar, como por así decirlo, una función específica de los circuitos. Sí, justamente estamos pasando en la transición en donde veíamos estructuras relacionadas con funciones, ¿no? En esta categorización. Y ahorita, no hace mucho, empezamos a hacer la transición al hecho de que no hay una estructura versus una función. Hay algunas que están más lineales, por ejemplo, las cortezas sensoriales primarias, pues participan, por supuesto, en muchas otras cosas, pero sí representan el estímulo, ¿no? Pero ya cuando nos vamos más allá de las primarias, ya la cosa se empieza a poner más interesante. Más allá que el DTI, como dice Ana, a mí me parece que es la resonancia magnética funcional, no tanto como viendo la tractografía, sino la coactivación de regiones en donde tú puedes decir, esta tarea está relacionada con la coactivación de estas 5 estructuras, porque repites y repites y repites la tarea. Y ves mapas de coactivación de varias estructuras. Y por supuesto que haciendo teoría de grafos, tú puedes decir, tengo 7 estructuras, 7 nodos, que están conectados además con diferente peso y que puede haber hubs, que puede haber nodos que estén más conectados con otros que estén más aislados, y entonces empiezas a comprender la dinámica de la activación de diversas estructuras. Que cada una de estas 7 estructuras que tú ves con un resonador representa la dinámica de cada una de las neuronas que están compuestas en esta región. De tal manera que podríamos representar que ante una tarea de memoria de trabajo yo tengo una coactivación de 7 estructuras, son 7 nodos conectados entre ellos con diferentes pesos, 1 o 2 hubs, pero cuando veo uno de estos y lo amplifico, pues podría hacer también ahí teoría de grafos y ver cuáles son las neuronas que están aportando más a la salida de esta, y lo podría hacer todavía un poco más y decir, y de esta neurona, las entradas sinápticas que tienen también podrían ser nodos conectados con una fuerza sináptica, que esa fuerza sináptica ahora son receptores, neurotransmisores, y así lo podríamos hacer. Entonces sí podemos representar toda esta fuerza de conectividad a diferentes escalas, a nivel muy molecular, a nivel de redes de circuitos, a nivel de ensambles, a nivel de estructuras, y las herramientas matemáticas de chido es que son las mismas. Tengo varios nodos que están conectados y lo aplico a esta escala, lo aplico a esta escala o lo aplico a esta escala. Pero hay que entender que por eso es tan complejo, ¿ven? Porque tenemos que analizarlo así. Generalmente hay grupos que lo analizan muy desde arriba, otros que lo analizan, o sea, unos lo analizan a nivel de la conectividad funcional del cerebro completo de un animal que está tomando una decisión, sea que ese animal sea un humano. Otros dicen, no, pues yo voy a hacer rebanadas y voy a analizar esa misma complejidad, pero en un circuito. Otros dicen, yo voy a analizar esa misma, pero con 2 neuronas, cómo están conectadas. Y la lógica, el procesamiento es el mismo. Entonces sí hay que verlo complicado. O sea, lo vemos todo, siempre las representaciones de los libros a veces confunden porque parece que es como muy simple todo, ¿no? Tengo una neurona, se conecta con... Pero cuando lo ves en realidad, dices, no, pues me mintieron, todos los libros mienten, no es así como lo dicen. Espérame, primero Rodrigo tenía la mano levantada. Sí, bueno, es que cada que veo como este tipo de experimentos en el que ponen a niños a, por decir, identificar entre pues las monedas o los dulces y así, y después lo escalan a dar un tipo de conclusión de que tenemos cierta habilidad innata para las matemáticas, me cuesta mucho trabajo entender cómo es que dan esa relación, porque ciertamente los niños son los que podemos estudiar más fácilmente, ¿no? Porque los adultos que ya tienen habilidad para las matemáticas, pues no van a demostrar que son
innatos para las matemáticas, sino porque han estado estudiando toda su vida, si es que son matemáticos. Pero en los niños, no sé, es que lo ponen de tal manera que lo único que podrían comprobar en sí es que tenemos una noción innata de la unidad, ¿no? Porque son monedas, es una moneda y por decir, una unidad más otra unidad son dos monedas, y entonces dos monedas más una unidad son tres monedas más otra unidad son cuatro. Entonces, tal vez en cierta manera eso sí lo tengamos más innato porque son más simples, son matemáticas muy simples, pero después si nos vamos a matemáticas más complejas, que es cálculo o álgebra lineal o incluso otro tipo de materias como topología, que son conceptos muy, muy abstractos, me cuesta mucho trabajo el llegar a la conclusión de que tenemos algún tipo de intuición. De lo que sí estoy más convencido es de que no es que tengamos una intuición matemática, no es que esta sea más, no es que sea mm, innata, que sea a priori, sino es que es como un subconjunto de lo que nos da es una consecuencia que nos da la plasticidad, porque no solo en las matemáticas, sino que aprendemos las matemáticas porque tenemos que estar pues pensando, tenemos que asociar las ideas de lo que son los números, los procedimientos, las fórmulas, los conceptos, axiomas, teoremas, lo que sea, pero es más que nada eso, cómo es que lo van a extrapolar a que tenemos una habilidad innata para las matemáticas, cuando yo siento más que es plasticidad en general, con una regulación hebeliana, ¿no? Porque, Bueno, sobre todo creo que lo que se intenta demostrar en los experimentos es que existe un sentido numérico, que el razonamiento matemático sí es un poquito más construido y elaborado, sí, sí creo. Este sentido numérico se ha hecho en experimentos cognitivos con niños, por ejemplo, por el tiempo en el que ponen atención en un objeto dependiendo de el sonido, bueno, de estímulos visuales y auditivos, por así decirlo, cuando sincronizan. No lo puse porque es hablar muchísimo más, pero se han hecho no solamente sobre estímulos visuales y auditivos. Y lo que intenta defender esta idea, o bueno, por así decirlo, este postulado, es quizá no el razonamiento matemático per se es innato, pero sí esta como capacidad de abstracción numérica, de percibir números, ¿no? Y por eso también se ha hecho en animales. Creo que, bueno, yo personalmente creo que, o sea, sí, sí nacemos con una forma diferente de asociar los conceptos y que por eso a veces obviamente no le puedes poner a un niño un problema de derivadas o integrales. Bueno, tampoco a un adolescente o a mí, ¿no? Porque pues a lo mejor nos confundimos, ajá. Pero que comprendemos que es un número de forma innata. Sí, porque lo que estás comprendiendo no es el símbolo, es la numerosidad. O sea, el símbolo no es el número, ¿ok? O sea, el periodo entre dos sonidos es ese sentido de numerosidad, ¿no? Incluso el sabor entre un sabor más agudo o más grave, por así decirlo, es como también cierto sentido de numerosidad. O sea, el sentido de numerosidad no se refiere a la asociación que hacemos ya después por estos procesos de plasticidad. A ver, Rafa López. Así yo creo que dan un punto controversial, pero yo no creo que pueda ser innata en el sentido de que, bueno, lo veo desde varias ópticas. Uno no dice que una mujer no tiene la capacidad innata de embarazarse solo por el hecho de que cuando sea niña no tenga la capacidad, ¿no? Es una capacidad que es innata, pero se da durante el desarrollo, ¿no? Y no porque no se tenga en ese momento significa que no sea innato. Al menos me gusta pensar en esa óptica, ¿no? Porque puedes pensar que algo es innato en base al desarrollo y solo se hace innato según el desarrollo. Porque si algo es innato solo desde el punto cero, entonces un buen de cosas del desarrollo no serían naturales, ¿no? Y lo coherente sería ser un bebé por toda la vida, lo cual no me parece. Y la otra es que esa es una. Y la otra es tomando
la contratesis diciendo que todo fuera innato desde que del punto cero en el tiempo, es que una vez el bebé nace o el individuo nace y se empieza a dejar el tiempo pasar, ya se está dejando influenciar por su entorno, inevitablemente. Entonces, eso ya induce toda capacidad innata, al menos si lo quieres ver como algo a priori o capacidades, o sea, los números con capacidades a priori en sí mismos, pero estas capacidades a priori más bien se desarrollan más en la experiencia que se genera. No se podrá generar, o bueno, yo creo, un lenguaje matemático sin tener una experiencia sensorial del mundo que puedas hacer a partir de aparte. O sea, yo creo que es virtualmente imposible al menos. Y yo no creo que sea Bueno, innato, creo que se dé. nada más nota, la numerosidad, repito, no es lo mismo que el razonamiento matemático. Por ejemplo, biológicamente se ha descubierto pues esto de los ciclos circadianos, de varios genes que codifican proteínas que actúan de manera cíclica, que ya pues es un poquito más de escala, pero que actúan con esta periodicidad. Y uno puede empezar a pensar en las periodicidades, en los ciclos, desde muchos sistemas, o sea, desde que se gesta, por así decirlo, un bebé puede sentir los latidos de su madre de forma periódica, muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Ay, ya se me olvidó la otra parte, pero sí, sí creo que es importante a lo mejor ahondar más en esta parte de qué tan innato es, ¿no? O sea, sí, sí creo que depende mucho del desarrollo de la persona o del ser vivo en general, cómo va a expresar esta capacidad de razonar numéricamente, pero pero que el sentido numérico está raro, pues sí, sí está raro. O sea, bueno, es como mi conclusión. Oigan, ya no puedo dejar avanzar más esta discusión porque todavía tenemos otra presentación. A ver, yo nada más rapidísimo en 20 segundos. Yo creo que sí hay un componente innato y por supuesto esto también se refuerza durante el desarrollo. Sí creo que la conectividad, la función, todo puede estar un poco predeterminado, pero origen no es destino. El destino va a depender de lo que recorras. Y eso puede mover las cosas totalmente del otro lado. Pero si de por sí ya estabas viendo para acá y además en la vida las cosas te ponen de una manera, pues es más probable que llegues con una pendiente más acelerada. Pero bueno, vamos a tomar 5 minutos, porque todavía Nuria nos va a platicar y